Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta doctrina generalmente no es muy popular, pero que nosotras tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque así completamos toda la doctrina de Dios. Entonces vamos a ver primeramente la realidad de la ira de Dios. Preguntamos, hermanos, ¿un Dios de amor también se puede airar? Generalmente la gente tiene un pensamiento de Dios. ¿Y cuál es ese pensamiento? Que Dios es bueno. ¿Amén? ¿Y es verdad o no? Por supuesto que sí, Dios es bueno. ¿Amén? Y hemos dicho que también Dios es un Dios de amor. Entonces, muchos tienen en su mente solamente el pensamiento: ¿cómo es que este Dios de amor, este Dios lleno de misericordia, que inclusive estuvo dispuesto a entregar a Jesús, a su único hijo, por amor a la humanidad, ¿no? ¿Cómo este Dios sea el mismo que va a permitir que algunos seres humanos vayan al infierno? Hay gente que dice eso. No creo. O sea, yo de todos puedo creer, pero Dios no creo. Dios es bueno. Sí, es verdad. Dios es misericordioso. Amén. No, Dios es un Dios grande en misericordia, dice la palabra. Pero también, hermanos, es un Dios que se enoja. Dice también la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una diferencia. Digamos, la ira de Dios no es igual a la ira del hombre. Amén. No es igual a lo que es como una fruto de la carne, ¿no? Es la ira, no es igual. Nosotros nos enojamos, nos airamos y pecamos y le fallamos a Dios y dañamos a alguien, ¿sí o no? No es igual esa ira de Dios. La ira de Dios. Recuerden ustedes cuando Jesús estuvo entrando al templo y se encontró con una escena muy lamentable que a él no le gustó, ¿no? El templo del Señor se había convertido ¿en qué? En un mercado. Y ahí Jesús se enojó, ¿sí o no? Pero díganme, ¿se enojó por gusto? No. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, que la ira de Dios no es igual a la ira del hombre. Amén. Entonces, cuando vemos nosotros la palabra del Señor, dice: la ira de Dios surge de su santidad. Amén. De su santidad. Dios es perfecto en su amor. Él también es perfecto en su santidad y en su justicia. Él no puede tolerar, hermanos, ¿no? Algo injusto, algo que va contra su naturaleza. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Cuando vamos al libro del profeta Habacuc, vamos a ver Habacuc 1:13. A ver, allí los que quieran anotar y los que quizás no tienen un lapicero, voy a leerlo yo. Habacuc 1:13.
Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer primero en Reina Valera. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es una pregunta. Vamos a ver lo que dice Nueva Traducción Viviente. Dice: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Es una pregunta. ¿Dios actuará o no? Dios va a actuar. Dios siempre va a hacer algo. Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Amén. La ira de Dios no explota como la ira del hombre. La ira de Dios va paulatinamente. Ya decíamos cómo está en este momento, hermanos, nuestra sociedad. Pero Dios, hermanos, sigue teniendo paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios contiene su ira de alguna forma porque quiere dar tiempo a que la gente se arrepienta. Le hago una pregunta. ¿Usted y yo necesitamos arrepentirnos? Porque algunos pensamos que estamos ya en la iglesia y no necesitamos más arrepentirnos. La ira de Dios, hermanos, va paulatinamente, mientras también va advirtiendo. Amén. No se derrama así. Él siempre advierte. Dios siempre da tiempo para arrepentirse. Dios siempre da tiempo para volvernos al camino correcto. Dios siempre da tiempo para arreglar cuentas. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dios es un Dios de misericordia y ahí vemos su paciencia. Hace un poco más de 2000 años estamos viviendo la dispensación de la gracia. Dios está dando tiempo. Amén. Pero el hombre está respondiendo, ¿sí o no? No muchos. ¿No? La gente no está respondiendo al amor de Dios. No está respondiendo a la paciencia de Dios. Entonces, la ira de Dios, hermano, proviene de su justicia, gracias. Siempre Él va a actuar. Él no se enoja por gusto. Nosotros, a ver, cuando éramos niños le decíamos: mi mamá por gusto se molesta, mi papá por gusto se molesta. Pero Dios no se enoja por gusto. Dios tiene algo, hermanos. Amén. Su justicia, su santidad exige que Él haga algo. Por eso dice el profeta Habacuc: tan limpio eres de ojos. ¿Acaso tú vas a estar cruzado de brazos mientras la gente actúa impíamente? Por supuesto que no. Dios siempre va a hacer algo. Amén. Y esa gracia, esa misericordia de Dios lo vemos en segunda de Pedro 3:9, que dice que el Señor es paciente para con, más fuerte, para con nosotros, hermano. Está hablando la iglesia, ¿no? Para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero muchas personas no entienden que son culpables y que necesitan arrepentirse. Amén. Entonces, la ira de Dios, hermanos, es justa. Amén. Es justa. Él es santo. Él es justo. Él es perfecto. Amén. Y Él no se quedará de brazos cruzados, ¿no? Cuando ve tanta maldad. Alguien dice, pero ¿por qué Dios no hace algo ya? Justamente por esto. Segunda de Pedro 3:9. ¿Por qué no derrama su ira de una vez y pone a todas las cosas en su lugar? Por amor. Tiene paciencia, ¿no? Pero un día hará lo que tiene que hacer. Amén. Segundo punto. ¿Por qué o sobre qué se derrama la ira de Dios? ¿No? Y lo dice Romanos 1:18 que hemos leído. Porque la ira de Dios se revela, ¿no? ¿Qué cosa es revelarse? Manifestarse, darse a conocer. ¿Ya? Se revela desde el cielo. ¿Contra qué dice? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, mis amados hermanos, es una indignación justa en contra del pecado. Pregunto, ¿qué significa indignación? ¿Alguna vez usted se ha sentido indignado? A ver, digan. Indignado. Indignación, mis hermanos, es un enojo fuerte, un enfado fuerte por algo injusto. ¿No? Usted como hijo de Dios, si ve algo injusto, yo creo que no se va a quedar callada. Tendrá que hacer algo, ¿sí o no? Por lo menos hablar. Amén. Entonces, la ira de Dios es una indignación que Él siente frente a todo lo que hoy estamos viviendo. Es una indignación justa contra el pecado. Es una santa hostilidad hacia el mal. Dios no tolera la maldad. Amén. La ira de Dios está contra el pecado. Por tanto, la justicia de Dios, mis hermanos, va a reaccionar contra el pecado. Porque hemos dicho, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Amén. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y odiado la iniquidad. ¿Cuántos saben que Dios ama la justicia? Dios ama la justicia. Amén. Y hay bendiciones para aquel que practica la justicia. Dice la palabra, dile al justo. A ver. Dile al justo que le irá bien. ¿Y por qué no nos va bien? Porque no estamos practicando la justicia. Dice también, más el justo por la fe vivirá. Hay bendiciones para aquel que practica la justicia. Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios santo que no puede tolerar el pecado. Amén. Y según lo que habla Pablo aquí, en el verso 18, hay dos tipos de pecado que específicamente Dios muestra. Y yo creo que es una realidad en estos tiempos. ¿Cuáles son esos dos tipos de pecado? Verso 18. Contra toda, ahí dice, uno, impiedad. Segundo, injusticia. Ponga en su mente, impiedad, fuerte, injusticia. Impiedad e injusticia.
dos cosas contra los cuales dice la ira de Dios se revela, se manifiesta. Vamos a preguntarnos en esta tarde, ¿qué cosa es impiedad? ¿Qué es impiedad? Esto debe ser algo grande, por eso es que la ira del Señor tarde o temprano se va a derramar. La impiedad, hermanos, escuche, es una palabra griega, ¿no? Que significa asabeia, ¿no? Que quiere decir indiferencia del ser humano para con Dios o hacia Dios. Indiferencia del ser humano para con Dios o hacia Dios. ¿Qué cosa es indiferencia? ¿Qué significa indiferencia? No le interesa. Usted ha visto a veces cuando mamá o papá mandan en la casa, los chicos hacen. ¿Qué significa eso? No me importa, no molestes, no estoy para ti, no te puedo atender. Impiedad significa toda indiferencia del ser humano hacia Dios, ¿no? A todo lo que se refiere a Dios. Y la impiedad, amados hermanos, no es necesariamente alguien que no cree, ¿no? Muchos creen, pero son indiferentes, no les interesa, actúan como si Dios no existiera. Indiferencia hacia Dios. Y usted siente a veces eso cuando alguna persona usted le invita al grupo familiar o le invita a la iglesia, pero esa persona simplemente no le interesa. Amén. Para esa persona es más importante tantas cosas. Siempre he dicho, cuando invitamos a la iglesia, dicen muchas cosas. Pero si usted ve, si ahí arman una carpa, comienzan a hacer fiesta, nadie les invita. Van solitos. Si hace frío, hace lluvia, se abrigan, pero ahí está. Eso significa impiedad. Soy indiferente a las cosas de Dios. Y eso, hermano, eso es lo que desata la ira de Dios contra la humanidad. Amén. Dios de muchas formas nos habla. Dios de muchas formas llama la atención del ser humano. A veces una desgracia en la familia, a veces una enfermedad. No es porque Dios sea un Dios malo, sino que está tratando de llamar tu atención, porque algunas personas están ocupadas en todo y no piensan en Dios. Amén. Ayer o antes de ayer hubo un terremoto en Marruecos, creo. ¿No? Hermanos, si eso sucede en Perú, usted va a ver que en un medio que la tierra se sacude, usted va a ver a la gente que dice, Dios mío, Dios mío. Pero mientras las cosas están tranquilas, a la gente no le interesa nada de Dios. A tal nivel actúa muchas veces el ser humano. Impiedad, ¿qué hemos dicho? Significa una indiferencia, total indiferencia hacia Dios. No me importa, no me interesa, yo vivo sola. Mucha gente dice, no, yo todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. Yo no le debo nada a Dios. ¿Será cierto eso, hermanos? Todo es de Dios. Todo, la vida, la salud, todo es de Dios. Otro pecado contra la cual se revela la ira de Dios es la injusticia. Amén. Y yo quiero que preste atención a esto. Injusticia, del griego adikia, cuyo significado o uno de sus significados es una mala relación con los seres humanos. Amén. Impiedad es indiferencia a las cosas de Dios. No me importa lo que Dios diga, no me importa.
Y injusticia es, hermanos, una mala relación con los seres humanos. También lo podemos traducir como iniquidad, agravio, maldad, malo, injusto, etcétera, etcétera. Lo primero lleva lo segundo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo soy indiferente a las cosas de Dios, yo digo, Dios no existe. O si existe, para mí no cuenta. Y como creo que Dios no existe, como creo que Dios no va a hacer nada, también actúo con mis semejantes de una manera injusta. Amén. Lo primero lleva lo segundo. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, mis amados hermanos. Miren, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Por la maldad, ¿no? Y dentro de todo ese bagaje de pecados había la injusticia. Amén. Y vuelvo a decir, Dios es un Dios que siempre antes de actuar advierte, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Noé, pregonero de justicia, dice la Biblia. Durante el tiempo de la construcción del arca, él anunció, ¿qué cosa? Que vendría un diluvio, ¿no? Casi 80, vamos a ver, entre 80 a 100 años duró la construcción del arca y anunció siempre el juicio de Dios. Si no se arrepienten, vendrá un diluvio. ¿Creyeron? No creyeron, siguieron viviendo en sus pecados, en su rebelión. Siempre que Dios va a actuar, siempre, hermano, primero advierte. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es injusto. Amén. Entonces, cuando uno es injusto, actúa, pues, como vamos a decir, como le dé la gana. Por eso, hermano, hoy lo que vemos es injusto. Hay tanta injusticia, ¿sí o no? ¿De qué manera, a ver, podemos ver que se manifiesta la injusticia en nuestra sociedad actual? ¿Cómo? Eso es impiedad. Injusticia, vamos. ¿De qué manera? Hemos dicho que injusticia es la mala relación con los seres humanos, o sea, entre seres humanos. Hay una mala relación. ¿Qué quiere decir? El que tiene poder abusa del que no tiene, ¿no? Mira, hoy vemos padres que deben corregir a sus hijos, dice la Biblia, pero hay padres que maltratan a sus hijos. Y eso es injusto delante de Dios. Un niño pequeño, hermano, imagínate, siendo golpeado por un hombre de 40 años, imagínense. Eso es injusticia. Un varón que golpea a la mujer, usted sabe que la mujer, por más que haga esfuerzo, nunca va a igualar a la fuerza del varón, ¿sí o no? Eso es injusto delante de Dios, ¿no? Padres que aman más a algunos hijos y a los otros los desprecian. Eso es injusticia delante de Dios. Amén. Un jefe, cuando alguien está en eminencia, está quizás en un cargo alto, abusa de su poder, eso es injusticia delante de Dios, mi hermano. Cuando usted levanta falso testimonio en contra de una persona, mintiendo, usted está practicando ¿qué cosa? Injusticia, y sobre esto se derrama la ira de Dios. No es bueno levantar cosas o decir falsos testimonios de nuestros hermanos, mintiendo, hermano, de las personas, a menos que usted esté seguro de eso. Eso se llama delante de Dios injusticia, y por causa de eso muchas veces la ira de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Amén. Dios aborrece la injusticia, pero Él ama, dice, la justicia. Por eso en este tiempo vemos tanta injusticia. Cuando usted a veces prende un televisor para ver la noticia, hay gente que dice: yo pido justicia para mi hija. ¿Cómo es posible que haya muerto a manos de su esposo y nadie diga nada?
Hay tanta injusticia en el mundo en estos momentos, mis amados hermanos. Por eso la ira de Dios se va a revelar. Amén. No es que Dios quiera destruir al mundo entero. No ha sido eso su plan. Pero lo va a hacer a causa de su propia justicia. Dios se manifestará dando castigo al culpable. Y dice la palabra, Él no tendrá por inocente al culpable. Dios sabe cuántos de los que están en otra cancha realmente merecen estar allí y cuántos son inocentes. Amén. Porque para nosotros la gente nos puede, yo no he hecho, yo no he cometido eso, yo estoy aquí por gusto, o yo estoy por calumnia, podemos decir. Pero Dios conoce. Amén. Dios lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy la gente actúa de una forma egoísta, no piensa en los demás. ¿Por qué se hacen tanto daño los unos a los otros? ¿Por qué tanta maldad ha crecido en estos tiempos, hermano? Tanto que ya da miedo. Por ejemplo, usted no puede dejar a su hijo pequeño, sea varón o mujer, y ir a comprar, ¿sí o no? Usted tiene que tener cuidado por todo lo que está pasando. ¿A causa de qué? A causa de la injusticia del hombre, mis amados. ¿Por qué? Porque su impiedad dice, Dios no existe, no creo que Dios haga nada. Los políticos hoy en día actúan con injusticia. ¿Por qué? Porque son impíos, no temen a Dios. Pero un día la verdad de Dios se va a revelar, ¿sí o no? Y hoy pueden hacer todo lo que quieran, pero un día la justicia de Dios los va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta tarde es que la ira de Dios se va a revelar con justa razón. Amén. Él no va a derramar su ira simplemente porque se le antoja, no. Dios es un Dios santo, vuelvo a decir. Dios es un Dios justo. Y Él no tendrá por inocente a culpable. Ese Dios de amor, hermano, ese Dios de misericordia, también es un Dios que se enoja cuando ve injusticia. Amén. Y de eso está lleno la tierra. Vamos a ver lo que dice Salmos 36:1. A ver, acompáñenme, Salmos. Salmos 36:1, según lo que dice Reina Valera, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente, dice: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Y palabra de Dios para todos dice: en lo profundo de su corazón el pecado convence al perverso de hacer el mal. No le teme a Dios ni lo respeta. Mira cómo es el pecado, le convence al hombre de hacer el mal. Vemos a nuestra sociedad hoy en día, hermano, lleno de gente mala, vamos a decir, injusta, que no actúa delante de Dios correctamente, pero que un día tendrán que enfrentarse a la ira de Dios. Amén. Entonces, la ira de Dios se va a revelar tarde o temprano. Amén. En cualquier momento la ira de Dios. No será cuando nosotros querramos. Quizás ya pudo darse esto, pero Dios es paciente. Amén. Siempre les digo cuánto en nuestra familia todavía faltan venir a los pies de Cristo.
Y esto también, hermanos, para nosotros como pueblo del Señor, como hijos de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás actuando justamente? ¿Estás actuando como debes actuar? Cuando hablamos de esta palabra, mucho tenemos que decir. No seamos injustos delante de Dios, porque Dios lo está mirando todo. Dios lo sabe todo. Alguien puede actuar queriéndonos quizás engañar, aparentando algo bueno, pero Dios sabe todo. Ante los ojos de Dios nada se puede ocultar. Él conoce las verdaderas intenciones de tu corazón. Amén. Así que Dios es un Dios justo, es un Dios de amor que tarde o temprano derramará su ira sobre la humanidad. Y cuando llegue ese día, va a ser un día terrible, doloroso. Pero, como dice aquí el verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice aquí la palabra del Señor: muchos detienen con injusticia la verdad de Dios. Una cosa que el hombre no puede negar es que Dios se ha manifestado. Amén. Muchos, nosotros como creyentes, por decir, tenemos esto. La palabra del Señor, a través de ello, Dios nos habla y Dios se ha revelado. Pero supongamos que no hay palabra del Señor. ¿Cómo es que podemos conocer la verdad de Dios? Ya hemos dicho, suponiendo que la palabra no, la gente dice, no, yo no creo en esa palabra. ¿Cómo conocemos la verdad de Dios? ¿Cómo sabemos que hay un Dios vivo, que hay un Dios todopoderoso? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Se manifiesta desde la creación. ¿Cuántos han viajado últimamente? A ver, levanten la mano, ¿alguien ha viajado? Siquiera de aquí a 2 horitas. Y cada vez que viajamos, no es que usted se sube al bus y llega a su destino o al auto. Siempre pasa por muchos lugares. ¿Qué ve, hermano? ¿Qué cosa ve? La hermosa naturaleza, la creación de Dios. El salmista dice, Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos la hermosa creación de Dios, nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo que todas las cosas, hermanos, están debidamente en su lugar? Porque la tierra está a una distancia del sol, ¿no? No está tan cerca como para hacernos chicharrón. Y tampoco está tan lejos como para hacernos un témpano de hielo. Todo está, hermano, ¿no? En su lugar. Y usted nada más, sin que haya palabra del Señor, se tiene que poner a pensar y decir, ¿quién hizo todo esto? Un poder superior. No es que como dicen, ¿no? Por ahí las teorías, que una explosión y todo quedó así. Hermano, ¿alguna vez usted ha visto una explosión de gas doméstico en casa? Quizás hemos visto por la tele, ¿no? Esperamos no ver nunca en vivo y en directo, ¿no? Y usted ha visto cómo es cuando explota algo.
Ahí queda el sillón en un lugar bonito, la mesa de centro, bonito el comedor, sus sillas así, bien ordenadas. ¿Así queda? No. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, razonar, porque el ser humano es un ser que Dios ha creado con la capacidad de raciocinio, de pensar. Amén. Entonces no podemos nosotros ocultar que hay un Dios que creó todo lo que nosotros podemos ver. Amén. Porque Dios se ha manifestado, dice. Dios se ha dado a conocer. De tal manera, dice el verso 20 al final, ¿no? De tal manera que el ser humano no tiene excusa. Amén. No hay excusa. Alguien puede decir, no, pero yo no he leído la Biblia, nunca lo he visto. Sí, pero mira la naturaleza. Utiliza tu capacidad de raciocinio. Dios existe. O Dios es. Dios es real. Amén. Nadie puede negar esto. Cuando la gente piensa que Dios no es real, entonces comienza a manifestarse con injusticia. Y eso es el problema de los seres humanos hoy en día, mis amados hermanos. Pero déjame decirte, así como nosotros podemos ver que Dios es un Dios de amor, también es un Dios que va a actuar. Amén. Dios va a poner las cosas en su lugar. ¿Qué queremos de Dios? ¿Queremos su amor o queremos su ira? A ver, dígame. ¿Qué queremos? ¿Experimentar el amor de Dios o la ira de Dios? Su amor. Por eso es que este tiempo, todavía tiempo de gracia, Dios está hablándole a tu corazón. Primero nosotros como cristianos, amados hermanos, para ser conscientes de que estamos llamados a ser justos delante de Dios. Amén. Y si nosotros de alguna forma estamos cometiendo injusticia, es tiempo de arrepentirnos. Cuando a veces pasamos momentos difíciles o tenemos una enfermedad, algo en nuestra vida, siempre decimos, ay, Dios me está probando. Es mi proceso, decimos. Pero a veces todo eso producto de tu injusticia. Por eso tenemos que ser conscientes. Amén. Necesitamos ser conscientes de esto. Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Nos ama en gran manera. Y cada día, mira, ve. Yo no sé cuánta gente pensará en usted. Alguna vez quizás se ha sentido solito, a mí nadie me hace caso, ¿no? Quizás llega el día de tu cumpleaños, nadie se ha acordado. Pero déjame decirte una cosa. El Dios que te ama, te tiene siempre presente en su mente. Él no es que, si te ve, dice, ay, mi hijo, no, mi hijo Blas, ahí está. No, siempre estás aquí en la mente de Dios. Él no se olvida. Siempre Dios está pensando en ti, trabajando. ¿Cómo es que va a ayudarte para que tú logres alcanzar la vida eterna? ¿Cómo va a hacer para darte fuerza para que tú perseveres cada día? Como dice la palabra, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Nunca ha salido de la mente de Dios. Te pueden olvidar tus padres, te pueden olvidar tus hermanos, te pueden olvidar inclusive tu esposo o tu esposa. Pero Él nunca te va a sacar de su mente, porque tú eres el objeto más preciado de su amor. Amén.
así como Él nos ama, exige también de nosotros que practiquemos la verdad de Dios, la justicia. Siempre ten en cuenta algo, ¿no? Que Dios es un Dios justo. Y si tú actúas injustamente contra otra persona, escuche bien, la ira de Dios se va a derramar. ¿Cuántas veces, alguien ha llorado alguna vez por una injusticia que le han hecho? Usted ha llorado y ha dicho, Señor, no es justo. Y Dios está mirando eso. Yo puedo entender que una persona que no conozca a Dios no actúe así. En la vida profesional muchas veces vemos eso, ¿no? Porque a veces el amigo del jefe, el que va a tomar con el jefe, es el más amado y el más trabajador, a veces el más despreciado. Pero no te preocupes, porque Dios un día hará justicia. Amén. Y pondrá en su lugar a todos. Porque Dios es un Dios que siempre, hermanos, va a actuar con justicia. Por eso usted como madre, como padre, está llamado a amar a sus hijos, a todos por igual. A sus nietos. ¿Cuántos tienen la bendición de tener nietos, hermanos? Igual a sus nietos, a todos por igual. Eso es ser justo delante de Dios. Como líder, usted está llamado a tratar a todos por igual. Si abraza a uno, abraza a todos. Amén. Nosotros como pastores de igual forma estamos llamados a amar a todos por igual. De lo contrario estaríamos también infringiendo la ley de Dios. Amén. Eso tiene que ver también con nosotros. Dios es un Dios de amor. Romanos 2:5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 2:5. Dice la palabra, disculpen, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Una vez más, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué cosa es atesorar, hermano? Guardar. Amén. Guardar. ¿Qué cosa hace que guardemos ira nosotros? O la ira de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. La dureza. Un corazón no arrepentido. ¿Qué cosa dice? Cada uno mismo está guardando ira. Y esa ira de Dios se va a desatar y se va a revelar el justo juicio de Dios. Amén. De tal manera, como dice Romanos, nadie tendrá excusa. Toda persona que escuchó una solita vez, aunque sea el mensaje de salvación, ya no tiene excusa. No hay excusa. Mucha gente para venir al templo puede tener mucha excusa. No puedo ir a la iglesia porque esto, porque mi partido, algunos, ¿no? Su partido, ay, Dios mío. Ni que vayamos a ganar algo bueno. No está mal, pero cuando hay que venir a la iglesia, hay que venir a la iglesia. Amén. No dejemos de servir a Dios por cosas triviales, hermanos, cosas sin importancia. Amén. Entonces, esto es lo que nos dice la realidad de la ira de Dios. Dios es un Dios que se enoja. Amén.
Sí hemos dicho que es un Dios de amor, pero también es un, como dice la palabra, juego con su. Y no es que Dios enojadamente, airadamente, va a enviar a muchos al infierno. Ya hemos dicho acerca de eso. Cada uno decide. Amén. Ayer han escuchado el mensaje en los grupos familiares. Cada uno toma su decisión. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Cada uno entre a ese lugar por su propia decisión, porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. El que cree en Cristo, ¿qué cosa? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Nadie la ha condenado. Él mismo se ha condenado. Amén. Y vuelvo a preguntar, ¿qué cosa queremos? ¿El amor de Dios o la ira de Dios? Entonces aprovechemos, hermanos, que todavía estamos en el tiempo de gracia. Un día ya no habrá más lugar para la gracia, sino que se va a desatar la ira de Dios. Y no es que Dios sea malo, todo lo contrario, Él es bueno. Amén. ¿Con cuántos ha sido paciente Dios? Muchos de los que estamos aquí no hemos venido en el primer mensaje que nos predicaron. Muchos hemos dejado pasar Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido paciencia. Pero un día es la realidad que la ira de Dios se va a revelar, como dice la palabra del Señor. Amén.